El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. De la calle no calle, compañeros. De la calle no calle. De la calle no calle, compañeros. De la calle no calle. Defender nuestro derecho. De la calle no calle, compañeros. El derecho del pueblo de sacar a esos bandoleros. De la calle, compañeros. Siempre van mintiendo. Con tramposos y embusteros. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy vamos a tener un programa nutrido con información que toda es de carácter comunitario, toda. Lo que pasa es que alguna es local, otra es nacional, otra es regional, otra es internacional, porque lo comunitario no lo define el tamaño del ámbito donde se produce la información. Lo comunitario lo define la óptica, la mirada, la calidad del enfoque. Eso es lo que define lo comunitario. Hay información comunitaria que tuvo su fuente, por ejemplo, en China, en la gira que dio el señor Nicolás Maduro Moros por aquellos predios. Y hay información comunitaria que tiene su origen en la redoma de Petare. Sí, el pasado sábado, Día Internacional de la Paz, la manera como fue conmemorado este día en la redoma de Petare fue con un cruento enfrentamiento entre ciudadanos con vehículos de dos ruedas motorizados y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Ese enfrentamiento tuvo saldo de 4 heridos, un guardia nacional herido de bala, 2 motorizados heridos de bala y una persona herida por arrollamiento en el contexto de esa situación extraña que allí se produjo. Tenemos en línea a Francisco Hernández. Francisco Hernández es juez de paz en Petare y es una persona extraordinariamente calificada para hablarnos no solamente de esto, sino además de todos los esfuerzos que tenemos que hacer los ciudadanos para construir convivencia, para construir ciudadanía, para construir, en definitiva, cultura de paz. Francisco, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Cuéntanos, ¿qué pasó el sábado y qué reflexión produces tú a partir de esos eventos? Buenos días. Buenos días, Jesús, ¿cómo están ustedes? Un saludo a tu audiencia también. Mire, lo que yo le voy a informar en cuanto a esos eventos, lamentables eventos, esos actos irregulares del día sábado, es lo poco que sabemos en la Policía Municipal de Sucre y en la Alcaldía de Sucre, pues como usted sabe, yo formo parte de la Junta Directiva de la Policía, gracias a la confianza del alcalde Carlos Ocarín. Mire, hubo al parecer una actuación de nuestra Guardia Nacional con unos motorizados o con un motorizado. Eso al parecer generó algún tipo de molestia en algún grupo de motorizados que reclamaron que esta persona fuera liberada o algo así. Al menos eso es lo que se me hizo llegar a mí como información. Esto generó una anarquía en donde nos enteramos que lamentablemente, que esto es lo que me preocupa, Jesús, ¿cómo es posible que un cuerpo de seguridad tan importante como la Guardia Nacional, 200 motorizados o más de 200 motorizados, o eso es lo que dicen, rodearon ese módulo y pusieron en riesgo a todos los efectivos militares que estaban allí? Todo esto generó una cantidad de actos irregulares, los vecinos comenzaron a activarse, se escucharon muchísimas detonaciones que no entendemos realmente por qué tanta potencia o tanto disparo, digo yo, en una situación como esa. La policía de Sucre lo único que pudo hacer, ya que ese procedimiento era de nuestra Guardia Nacional, fue impedir que nuestros vecinos accesaran a ese sitio en donde estaban ocurriendo estos hechos irregulares. Todavía nosotros estamos esperando, sobre todo los vecinos que fueron testigos de todo esto, que la Guardia Nacional nos informe realmente qué fue lo que pasó. Se dice que hubo 1 o 2 personas heridas,
se dice que al parecer uno de esas personas que estaba o que está herido ahora fue una de las fue la persona por la que se generó todo este problema, porque fue detenido y ahora parece que aparece herido. No lo sabemos realmente a ciencia cierta hasta que la Guardia Nacional no nos diga qué fue lo que ocurrió, qué fue la que actuó en este procedimiento. Pero la reflexión, Jesús, la reflexión, amigo, ¿qué anarquía es esta? ¿Qué impunidad es esta? ¿Cómo se le falta el respeto a la Guardia Nacional? Un grupo de motorizados que tienen que ser de cada 10 uno, que es violento, que se sientan con el derecho de rodear a estos efectivos militares por cualquier razón. Señor, en esta impunidad, en esta anarquía, lo que vimos fue violencia. Y efectivamente, en el Día Internacional de la Paz, que lo que me dediqué yo a ese día fue a llamar a la tolerancia, a la convivencia y la cultura de paz. Muchísimas gracias a el señor Francisco Hernández, juez de paz del municipio Sucre. Ya escucharon ustedes, esta es la información que él maneja. Nosotros manejamos alguna otra información. La versión que da, por ejemplo, últimas noticias en la mañana de hoy, es que el saldo es de 4 heridos, 3 de bala y 1 por arrollamiento. Y bueno, por cierto, tenemos otras informaciones preocupantes que llegan a través de la red social Twitter. Nos dicen que desde tempranas horas de la mañana en un sector aledaño, concretamente en La Urbina, se está iniciando una nueva protesta de ciudadanos motorizados. Yo voy a ser absolutamente claro en relación a esto. Yo soy solidario con cualquier protesta que se produzca en defensa de derechos civiles y de derechos ciudadanos, claro que sí, de derechos económicos y derechos sociales, por supuesto, pero no estoy de acuerdo con ningún acto de vandalismo, con ninguno. No estoy de acuerdo con ninguna protesta que supuestamente a cuenta de protesta vaya a lesionar los derechos de terceros. Eso lo he dicho incluso cuando hermanos míos, pues personas con las que trabajo y a las que quiero, han cerrado vías protestando por falta de agua o protestando por falta de seguridad. Yo les he dicho, bueno, yo no creo que ese sea el mecanismo, porque de esa forma, en vez de generar adhesión y apoyo de la ciudadanía, se genera rechazo, pues. Entonces, mucho más estas cosas disfrazadas de protestas ciudadanas que terminan siendo actos que aterrorizan a la ciudad y que, bueno, terminan generando vandalismo al por mayor. Yo voy a ser en eso muy claro y muy contundente, que a nadie le quepa duda, pues. Los ciudadanos organizados, los movimientos sociales autónomos, rechazamos ese tipo de conducta de sujetos que, por cierto, habrá que averiguar bastante bien de dónde salen, de dónde obtienen el armamento, de dónde obtienen el coraje para enfrentarse, por ejemplo, a la Guardia Nacional. Hay que ver eso, pues. O sea, ¿desde hace cuánto esos tipos están funcionando? ¿Quién les suministra recursos, logística e impunidad como para que estén ahora con esos niveles de soberbia y envalentonamiento? Porque nadie me vaya a decir que esto empezó ayer, que esto empezó anoche. Esto viene desde hace tiempo. Tenemos en línea ahora a Daniel Blanco desde la ciudad de La Victoria. Aquí pasó una cosa extremadamente delicada en la ciudad de La Victoria. En este fin de semana, dos médicos venezolanos fueron hechos presos por una situación realmente insólita. Hubo una persona que acudió al Hospital José María Benítez de La Victoria. En ese hospital no había insumos ni equipos con que atenderla, porque era una dama. Los médicos se dedicaron fue a estabilizarla y a buscar de qué manera atenderla. Los familiares la sacaron intempestivamente en contra de la opinión médica del hospital, se la llevaron a un CDI. En el CDI encontraron que tampoco había con qué atenderla, la regresaron al hospital y regresó desgraciadamente sin signos vitales. Y entonces lo que hicieron fue poner presos a dos médicos, porque resulta que la señora era pariente del alcalde. ¿Qué te parece? Para referirnos esa noticia en profundidad, tenemos a Daniel Blanco desde la ciudad de La Victoria. Adelante, Daniel. Chugo, gracias por el contacto. Estoy aquí efectivamente en La Victoria, en el Hospital José María Benítez, donde, bueno, es noticia que un suceso lamentable el fin de semana, lamentable tanto para la familia venezolana, murió una dama, como también para los médicos.
a quienes se les trata de inculpar. Si me dejan unos minuticos, estoy buscando al médico que estuvo de guardia, le pido permiso a la audiencia. Ya va, estamos subiendo, fue difícil entrar. Recuerda que el radar de los barrios estuvo aquí hace poco más de un año con las cámaras en una protesta para pacientes y bueno, fue imposible entrar por la parte principal. Tuvimos que entrar por emergencia y estamos recorriendo el hospital, corriendo, como quien dice. Comprendo. Lo importante de este denuncio también, en este hospital estuvo el inspector adscrito a la presidencia de la República. Y es el señor Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente. Él estuvo aquí y dijo ante los medios nacionales que este era un hospital que estaba óptimo. Y lo que está ocurriendo es que en este hospital no hay insumos, la infraestructura está en decadencia, y entonces es incoherente que una persona diga, con el rasgo de Nicolás Maduro Guerra, que diga que este hospital está óptimo y vean lo que está sucediendo. Caramba, ¿cuándo estuvo por allí el señor Nicolás Maduro Guerra? Bien, hace como un mes aproximadamente. Y dijo que estaba óptimo el hospital. Y dijo que estaba óptimo el hospital, sí. Estas son las cosas que uno, y sobre todo a los televidentes, le debe doler que ya no esté el radar, porque el radar seguramente hubiera podido tomar testimonios de los médicos que fueron atendidos por el señor Nicolás Maduro Guerra, el joven. Y bueno, él dijo que estaba óptimo, lo dijo ante los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos. En el hospital estamos buscando, importante decir que está el equipo de Globovisión aquí, la corresponsal de Aragua, hay varios medios, y vamos a buscar a uno de los médicos que me están dando declaraciones en este momento. Voy a poner un altavoz para probar todas los opiniones que están dando las personas, los médicos. Identifícanos por favor el médico que está declarando. Ya le digo. Permisito, por favor. También hay trabajadores. Les ruego que nos disculpen, sin embargo estamos haciendo lo que hace el radar de los barrios, cualquier esfuerzo por llevarle a ustedes la información en el momento en que se produce. Daniel Blanco, desde el Hospital José María Benítez de la Victoria. ¿Me puedes tomar? ¿Quién está hablando en este momento? La doctora Eliseo Ojeda. La doctora Eliseo Ojeda, adjunto al Servicio de Medicina Internacional. A otras instituciones, por parte del Servicio Médico, hemos quedado en esa nota, es uno de los puntos que hemos dejado claro el día de hoy. Además, de los 48 horas se suspenden las consultas, se suspenden las cirugías electivas, obviamente las estrictas emergencias van a tener una respuesta. Vamos a ir el día de hoy en horas de la tarde a la fiscalía, hacia a los sábados, acá en la Victoria y en el Ciudad. Bueno, acabamos de escuchar por parte de... Dinos, Daniel. Sí, un momentico, en el aire, un momentico. Se va a comunicar con la doctora Lisette Ojeda. Un momentico. Buenos días. Muy buenos días, doctora Lisette. Tengo entendido que como medida de protesta están atendiendo exclusivamente emergencias, ¿es correcto? Solamente vamos a atender estrictas emergencias, nos hemos declarado el día de hoy en Asamblea Constituyente, vamos a suspender las consultas, las cirugías electivas, solamente se realizarán estrictas emergencias. Todo lo demás puede ser atendido en los ambulatorios de la zona. Doctor Ojeda, ¿nos podría recordar el nombre de los dos médicos que están, cuya libertad está en peligro en estos momentos? Sí, tenemos a la doctora Andris López y al doctor Roger de Lima. Tengo entendido que el doctor de Lima incluso se vio amenazado de ser enviado a Tocorón en este fin de semana, pero a última hora de la noche se supo que habían logrado casa por cárcel. ¿Eso es correcto? Mire, tenemos casa por cárcel para nuestra compañera Andris López, mientras que para el doctor Roger de Lima la situación es un poco más complicada. Los delitos que se le imputan son muy mayores que los de Andris López. Caramba. ¿Y dónde se encuentra el doctor en este momento? El doctor Robert de Lima está en este momento resguardado y se presentará en la Fiscalía competente. Comprendo. Finalmente, doctora, porque sé que está en una asamblea allá en este momento, ¿es correcta la versión que se difunde a través de las redes sociales de que los familiares de la dama lamentablemente fallecida fue retirada del Hospital José María Benítez contra el Consejo Médico, contra la indicación médica? Correcto. La señora estuvo acá, en ningún momento se le dio el alta. Los familiares, al ser
trasladada. Lamentablemente en nuestras instituciones contamos con muy pocos recursos y uno de los recursos que nos faltan son las camillas. Necesitaba la doctora en ese momento la camilla, se lo solicitó a la señora, a la familiar, que la pasara un momento a una silla, y la familiar se molestó por pasarla a la silla y se la llevó en contra de opinión médica sin darle parte a nadie. Luego esta señora aparentemente es llevada al CDI, estos son centros de diagnóstico integrales, que son políticos, y regresa esa señora sin signos vitales a nuestra institución. Por supuesto, entonces el alcalde, buscando un culpable, encontró a la doctora que estaba de guardia simplemente porque a él le dio la gana. Eso es simplemente abuso de poder. ¿Nos repite su nombre, doctora, por favor? Ojeda. Muchísimas gracias a la doctora Ojeda. Bueno, ya escucharon ustedes en pleno desarrollo estos acontecimientos. Esta es la situación en el Hospital José María Benítez de la Victoria. Repito, una historia que es trágica por todas partes, por donde se le vea. Yo soy muy solidario con el dolor, con la consternación de la familia de esa dama que falleció, pero recordemos la trama completa de los acontecimientos. Llegan los familiares con esta dama en una condición delicada, era paciente renal, tengo entendido, estaba bastante complicada, no había insumos en el Hospital José María Benítez con que atender a la dama, se dedican los médicos entonces a estabilizar al paciente en una situación allí. Bueno, la tuvieron que colocar durante un momento en una silla. ¿Por qué? Bueno, porque no existen en nuestros hospitales, no hay camas, ¿vale? Ni hay camillas en las emergencias. Esa es la situación. Los familiares se indignaron y se la llevaron para un CDI para que la atendieran, porque seguramente le van a atender mejor en el CDI. Desgraciadamente no fue así, tuvieron que regresar al hospital y la dama ingresó sin signos vitales. Repito, eso es una desgracia. Ahora, mayor desgracia es también, u otra desgracia es también, que la dama era familiar del alcalde y el alcalde está enfurecido. Entonces se quiso llevar en los cachos preso a dos médicos que estaban en esta situación. Una tiene casa por cárcel, el otro está resguardado porque, repito, durante la semana amenazaron a este galeno con enviarlo a Tocorón. Y todos sabemos que en las cárceles venezolanas ni siquiera manda el gobierno, chicos, mandan los pranes, ¿vale? Mandan los pranes, ni siquiera manda la Foforito, es peor, mandan los pranes, ya eso lo sabemos. Para allá querían mandar al doctor. ¿Ustedes me entienden? Bueno, esa es la situación en este momento. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos con un nuevo invitado muy importante en línea y seguimos el tema de salud. Ya acabamos de ver acabamos de escuchar la insólita historia pues de dos médicos venezolanos. Uno ahorita está en la clandestinidad, el otro está preso en su casa porque no pudieron salvar a una paciente familiar del alcalde de la Victoria. Sus familiares se lo llevaron intempestivamente del hospital, sin autorización médica, se lo llevaron porque les dio la gana para un CDI, cuando en el CDI tampoco lograron que lo atendieran porque no había los equipos del caso. Regresaron al hospital, resulta que la paciente ingresó sin signos vitales. Bueno, en esas condiciones trabajan, luchan, sobreviven los médicos venezolanos. Pero tenemos ahora en línea al doctor Rafael Orihuela. Seguimos con el tema salud porque, tenemos un dudoso honor, pues, un dudoso récord. Tenemos la epidemia de malaria más importante de los últimos 52 años en el sur de Venezuela, según dice el diario El Nacional. Como seguramente la inmensa mayoría de quienes me están escuchando en este momento, cuando estudiaron primaria y cuando estudiaron bachillerato, leyeron en sus libros de texto que la malaria había sido casi extinguida completamente en nuestro país. Digo casi porque como nuestro país es un país tropical, siempre existen las condiciones para que haya algunos brotes o alguna cosa, pero la malaria había sido derrotada en Venezuela
prácticamente en las primeras décadas del siglo XX. Pues sí, tenemos ahora la epidemia más grande de malaria en 52 años y queríamos conocer pues la opinión profesional del doctor Rafael Orihuela, especialista precisamente en medicina tropical. Doctor Orihuela, bienvenido al Radar de los Barrios. Buenos días. Cuéntenos. Buenos días, Chugo. ¿Qué puedes decirnos tú acerca de esto? ¿Esto es normal que ocurra? ¿Esto es factible que ocurra o es evidencia de algún desorden que sea pertinente analizarlo desde el punto de vista ciudadano? Bueno, quizás un buen modelo para ver qué hacen los gobiernos con sus países y cómo es que enfocan la política de salud para la población es esta enfermedad. De hecho, malaria o paludismo es una de las importantísimas a nivel mundial porque provoca, desastres tanto en África como en Asia y ahora en América Latina. Para que nos hagamos una idea exacta de los números, en Venezuela hacia 1930 y 35, en esos 5 años, se daban más o menos 1 millón de casos de paludismo por año en unos 700.000 kilómetros cuadrados de territorio, o sea que prácticamente todo era un país palúdico. Bueno, esa campaña que se iniciaron ya del doctor Tejera, Gabaldón, Pizano, esa campaña de erradicación que tuvieron su fuerte en el año 1945, terminaron con una constancia de erradicación escrita. El único país del mundo que recibió eso fue Venezuela en 1960. Eso es el momento en el cual se produce la cifra más pequeña de casos, que fueron 6.000. O sea, fuimos de 1 millón de casos con muchas muertes a 6.000 casos en 1960. O sea que el control fue eficaz de lo que se hizo para esta enfermedad. Bueno, ahí se mantuvo bastantes años, luego comenzaron ascensos a colocarse de repente, 20.000 casos, pero en los últimos 15 años esos incrementos están por encima de 40.000, por encima de 50.000, y en esta oportunidad, para el año 2013, vamos muy probablemente a estar alrededor de 90.000 enfermos de malaria en el país, lo que significa que volvemos más o menos a la cifra de 1941, que estamos retrocediendo prácticamente 60 años. Ese es el cuadro real hoy. Si tú te preguntas, ¿pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto? Es evidente que enfermedades que se controlan por medidas de educación sanitaria, por medidas de control de vectores, que son los mosquitos que pican y transmiten, por medidas de control del ambiente para que no impedir que se reproduzcan esos mosquitos, cuando eso falla, comienzan los incrementos del número de pacientes y del número de muertes. Estamos viviendo eso actualmente en esta Venezuela. Esas cifras que son verdaderamente alarmantes tienen un epicentro geográfico que es el estado Bolívar. Allí se están dando más o menos el 94% de todos estos casos, aunque siguen apareciendo en por lo menos 10 estados del país. O sea, lo que rodea Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, con pocos casos aparecen en el sur de Guárico y Sacabruta, y luego también en occidente, en Zulia y en la zona esta de abajo, lo que sería el cordón que nos limita con Colombia, el Arauca. Eso implica Barinas, implica Táchira, implica parte de Mérida y Portugués. O sea que prácticamente estamos regresando donde estábamos hace 50 años. Muchísimas gracias al doctor Rafael Orihuela por su opinión profesional y experta sobre este tema, ¿no? Estamos hablando del paludismo, estamos hablando de la malaria, estamos hablando de una enfermedad que había sido derrotada y que fue derrotada por esos prohombres, por esos grandes venezolanos, Gabaldón, Pifano, entre otros, que debo recordarles, en el momento en que estos ciudadanos, en que estos médicos venezolanos derrotaron la malaria, ellos estaban fumigando a lomo de burro estaban fumigando, porque no solamente no existían carros, es que no existían carreteras, no existían autopistas. O sea, era otra Venezuela, era la Venezuela de los años 30, de los años 40. Nos acaba de decir el doctor Orihuela, y para quien no lo sepa o no lo recuerde, el doctor Orihuela es un experto en medicina tropical, fue director del Instituto de Medicina Tropical durante muchos años, es maestro de generaciones enteras de médicos venezolanos, fue mano derecha del sabio Pifano durante mucho tiempo, hasta que luego ocupó su lugar en el Instituto de Medicina Tropical. Ese venezolano nos acaba de decir que en 1960 Venezuela tuvo 6.000 casos de malaria.
6.000 casos de malaria en 1960. Es decir, para ubicarnos en otra gramática, en otros términos, al principio de esos 40 años que los necios ahora en el poder llaman el puntofeísmo, ¿no? Al principio de la mal llamada Cuarta República. Yo digo mal llamada porque la República de Venezuela es una sola para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero bueno, como ellos dicen que esos son los 40 años de la Cuarta República, bueno, al principio de esos 40 años había en Venezuela 6.000 casos de malaria. Ahorita, en el año 2013, después de 14 años de supuesta revolución, tenemos casi 90.000 casos de malaria. Palabras de, repito, Rafael Orihuela. Entonces, ¿a dónde va esto? O sea, ¿qué significa esto? En primer lugar, esto significa un retroceso brutal de la salud pública en nuestro país. En segundo lugar, esto evidencia, denota, ¿no?, un profundo desprecio por parte de quienes toman decisiones, quienes administran recursos, quienes determinan qué dinero se aplica a qué proceso y de qué manera, un profundo desprecio por parte de esos sujetos a lo que son las realidades de la vida del pueblo, lo que son las realidades de la vida del ciudadano de a pie. Bueno, lo acabamos de escuchar. Yo les pido que conecten esto que acabamos de escuchar de boca de Rafael Orihuela, que lo conectemos con lo que nos informaba Daniel Blanco desde el Hospital José María Benítez de La Victoria, cuando nos decía que hace un mes el joven Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro Moros, quien fue designado por su papi, ¿no? Su papi lo nombró inspector general de la gestión del gobierno. Échale tu pierna. Yo, de verdad, yo lo puse por Twitter y lo repito ahora. Ese joven debe estar bien confundido, porque él es hijo de Maduro, pero Maduro dice que es hijo de Chávez, pero él no es nieto de Chávez. Y su trabajo ahora es verificar la gestión de un gobierno que no existe. ¿Tú te imaginas? O sea, bien complicado, ¿no? Bueno, ese joven, como muestra pues la confusión que debe tener en este momento, dijo hace un mes que el Hospital José María Benítez en La Victoria era un hospital que estaba impecable. Pepito, pues, una belleza. Un mes después llega la señora pariente del alcalde y no había insumos con qué tratarla. Se la llevan para un CDI porque supuestamente sí iba a haber insumos allí y tienen que regresarle. Cuando regresa desgraciadamente ya sin signos vitales. Esas son las cosas que le ocurre a todo el mundo, En este caso hubo esta reacción desmesurada porque la señora era pariente del alcalde, ¿no? Y el alcalde, no sé, quiso desahogar su rabia, su frustración, su indignación, buscando un chivo expiatorio que no fuera el mismo, ¿no? O que no fuera su propio gobierno. Entonces buscó culpabilizar a estos médicos. Pero yo pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con los 150.000 muertos del AMPA? ¿A quién vamos a culpar? ¿A quién vamos a poner preso? ¿A quién? ¿A todos los alcaldes de Venezuela? ¿A todos los gobernadores de Venezuela? ¿A todos los ministros de Relaciones Interiores que ha habido aquí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Si ese es el tipo de reacción, si la reacción del alcalde de La Victoria es la que hay que tener, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con Cuba, chicos? Porque ya se murió el presidente Chávez, ¿no? O en todo caso no lo salvaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a declarar la guerra a Cuba? Por eso. O sea, hay que agarrar mínimo, ¿vale? Hay que coger mínimo. Y hay que entender que el problema de fondo es que la salud pública en Venezuela está vuelta leña, porque estos tipos, en vez de fortalecer nuestro sistema de salud, quisieron construir un sistema de salud paralelo, integrado por los barrios adentro, por los CDI, por los SRI, por no sé qué cosa, y bueno, al final no tenemos ni lo uno ni lo otro, ni despegó el nuevo sistema de salud, ni lograron consolidar el que existía, el tradicional. Entonces nos quedamos sin el chivo y sin el mecate, y pasan cosas desgraciadas, desafortunadas, lamentables, como la que pasó en La Victoria, y pasan cosas terribles, horrendas, como la que está pasando en el sur del país con el tema de la epidemia de malaria. Entonces, repito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir inventando discursos, vamos a seguir paseando por China, vamos a seguir buscando culpables o chivos expiatorios, ¿no? O vamos a agarrar mínimo y vamos a ponernos a reconstruir el sistema de salud para que tenga por lo menos los niveles de eficiencia y cobertura que tuvo en los años 60. ¿Qué te parece? Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana
éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios, por RCR. La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. ¿Usted cree en casualidades? Bueno, está bien. En este país todavía hay libertad de culto. Es una de las pocas libertades que queda, la libertad de culto. Si usted cree en casualidades, allá usted. Yo no creo en casualidades, sobre todo en casualidades tan significativas como esa, ¿no? El viernes por la mañana, yo no me había referido a ese caso en lo absoluto, pero el viernes en la madrugada yo tuve la información de buena fuente de que Rafael Licea ya estaba en Washington. Y lo dije en Del Dicho al Hecho aquí a las 5:30 de la mañana. Y en efecto, a lo largo del día se corroboró que el hombre estaba en Washington. Casualmente también, este mismo fin de semana se descubre un avión de Air France en París con 1.3 toneladas de cocaína proveniente de Venezuela. Que eso no tenga que ver una cosa con la otra, yo no tengo cómo saberlo, pero casualidad muy grande, ¿verdad? Precisamente por eso tenemos en contacto de inmediato vía telefónica a Ismael García. Ismael García es diputado, Ismael García es candidato de la unidad en Caracas, e Ismael García presentó un recurso, una demanda contra Rafael Licea, porque en Venezuela definitivamente no hay cómo hacer que la justicia funcione cuando el inculpado es un alto capitoste del oficialismo. Entonces tenemos en línea a Ismael, en primer lugar, para que nos comente esto, pues, ¿cuál es ese acto o ese recurso que él está intentando contra Rafael Licea y por qué? Adelante, Ismael, buenos días. Hola, Chugo, ¿cómo está? Buenos días, saludos a Radar de los Barrios. Bueno, sí, me gustaría, pero también que hablemos un poco más adelante de Caracas. Por supuesto, por supuesto. Mira, una cosa, en el año 2009, cuando Rafael Licea estaba en el Ministerio de Finanzas, el gobierno vivía una situación parecida a la de hoy, que no tenía flujo de caja. Entonces se trajeron un alto funcionario del banco Lehman Brothers, ese banco que produjo la crisis más grande económica del mundo. Así es. Y lo sentaron allí en finanzas y organizaron una cosa que hasta ese momento no se conocía en el argot financiero, que son notas estructuradas. Se conocía de colocación de bonos y de otro tipo de operación financiera. Entonces se trataba de que países como Bielorrusia, Bolivia, Ecuador y Argentina con Venezuela hicieron un acuerdo y Venezuela ponía el 60% tenía el 60% del beneficio, pero apostaba el 100% del riesgo. ¿Cómo es eso? Bueno, los bonos de Argentina en ese momento, no sé si ahora, de Bolivia a antes y ahora, y los de Bielorrusia sobre todo, son colocados en el mercado secundario internacional como papeles basura, es decir, no tienen ningún valor. Entonces Venezuela puso el 100% del riesgo porque con el aval del petróleo, del oro, de nuestras riquezas, colocaron en el mercado secundario internacional una operación de más de $10,000 millones, que fueron bonos que se vendieron y se juntaban de los cuatro países. Venezuela tenía el 60-70% de las ganancias, pero el riesgo total era de Venezuela. Esas notas estructuradas están montadas en $130 millones cada uno, que estaban, como te digo, bonos de distintos países, de estos países. Eso lograron colocarlo porque, bueno, de pronto tú vas a pedir fiado, entonces dice, mira, yo no te doy fiado a ti porque tú no pagas. Bueno, pero Chugo te sirve de fiador. Bueno, entonces que Chugo sea el fiador. Entonces me dan los reales, pero Chugo es el fiador. Bueno, así ocurrió y Venezuela entonces se endeudó, además en ese momento con $1 a 4.30, y aparecía que era una operación limpia, ¿no? Porque Venezuela traía su dinero y había colocado unos bonos y supuestamente Argentina tenía que responder por los de ellos y Bolivia, y ninguno de esos países ni respondieron ni van a responder. Solo que Venezuela tiene en este momento una deuda, entre otras, por allí de esa alta deuda que tenemos en el mercado, en la banca privada internacional, en el fondo chino y en todas esas cosas, de 10,000 y tantos millones de dólares, que el país recibió unos 6,000 millones, pero que
El negocio estaba en que el dólar a 4.30 recibían el dinero, entraba al país, pero la diferencia entre 4.30 y 5.80, 6, la diferencia del dólar paralelo de ese momento, se la quedaban ICEA y sus compinches. Ahora, entonces, allí hubo una operación gigantesca. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Eso lo denuncié yo a la Fiscalía, pero la Fiscal General de la República es cómplice de los corruptos de este país, porque además yo he llevado otra denuncia tan grave como lo de la plataforma del TANA, como en los 540 millones de dólares del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de PDVSA. Muchas denuncias hemos llevado cuando se regaló una planta Cuba de 175 megavatios que costaba 156 millones de dólares sin que se haya hecho hasta ahora ni nadie haya respondido cuál fue el convenio y bajo qué condiciones eso se regaló. Bueno, la fiscal no ha respondido nada. Recientemente yo le hice una denuncia a ella al Tribunal Moral. ¿Qué hubo que hacer? No es ahora, sino hace tiempo. Nosotros hicimos la denuncia también a la Comisión Suramericana contra la Corrupción. No hemos tenido tampoco una respuesta alguna, pero ahora que este caso se está moviendo, vamos a remover nosotros también eso, ¿no? Y le hemos pedido a la fiscal que dé la cara, que diga algo. No, Nicolás no quiere luchar contra la corrupción, pues allí tiene un caso, ¿no? Entonces, hoy, compañeros, amigos, todos que nos escuchan de Radar de los Barrios, Tuchu, todos, nosotros estamos frente a una situación en la que hay un ajuste de cuentas. Tú sabes que en Venezuela, yo he dicho, y lo dije cuando hice esa denuncia, está en manos no es de dirigentes que luchan ideológicamente porque unos son marxistas, los otros maoístas, los otros leninistas, los otros trotskistas, no porque están viendo la nueva concepción del socialismo, no, son mafias de capos y delincuentes y ladrones que están en el poder, ¿entiendes? Nicolás Maduro dice que él está luchando contra la corrupción, pero por ejemplo, Chávez tenía presos dos corruptos, Ricardo Fernández Bermejo, socio y amigo del bandido de José Vicente Rangel, que se pone una corbata bonita los domingos para leer encuestas, pero que no ha terminado de explicarle al país sus andanzas con ese tipo de gente. Ese está en libertad, Ricardo Fernández Bermejo, el zar de la comida que se metió estuvo en la crisis bancaria, y el hermano de Jesse Chacón también, Arnés Chacón, que estuvo acusado por el propio Chávez. Decía, bueno, ¿de dónde sacó Arnés tanto real para tener tantas cosas, bancos? Sí, ese señor, bueno, ese era un preso de Chávez, y Nicolás Maduro lo puso en libertad. Además están seguramente a Ricardo Fernández están viendo a ver cómo le devuelven sus pertenencias, que no las tuvo, no son bien habidas, como decía mi abuela, sino que son reales de la gente. En el caso de ICEA, como ICEA sabe, porque también hay unas acusaciones muy graves de Walid Baclé, que es un narcotraficante, de sus relaciones con el hermano de Tarek, el gobernador de Aragua, Tarek El Aizaime. Bueno, entonces Tarek ha hecho una investigación mandó a su hermana o a un familiar de él a que investigara al hermano de Rafael Icea, que en Aragua hicieron un desastre, ¿no? Sí, en Aragua la gestión de Icea fue una de las gestiones más corruptas que ha habido allá en los últimos años, y bueno, están investigando a su papá también por unas empresas. Allá manejaba el papá, el hermano Icea manejaban todo el estado y saquearon ese estado. Entonces Rafael Icea hoy se fue a Estados Unidos, seguramente, si es que lo hizo o lo está haciendo, evitando de que este señor Tarek, que sí está acusado de estar relacionado con Walid Baclé, pues se investigue qué es lo que está pasando. De manera que esa es una cosa de ellos allí, pues un ajuste de cuentas de capos, de las mafias de la corrupción que existen hoy en el país, y que el gobierno a veces entonces anda buscando a ver quién se robó una gallina para meterlo preso, cuando los grandes capos y ladrones los tienen allí precisamente manejando las más altas instancias del Estado venezolano. Ismael, vamos a tener que llamarte mañana para que hablemos de Caracas, porque el tiempo se nos fue en este tema, pero mañana vamos a tener otro contacto telefónico para que nos digas también cuáles son los esfuerzos que tú estás haciendo para rescatar Caracas también de este moro de la corrupción, porque la corrupción no es un tema simplemente de las mafias del alto gobierno. La corrupción la pagamos los ciudadanos, no tenemos buenos servicios públicos, no tenemos un gobierno eficiente, porque todo esto se lo llevan los corruptos. Muchísimas gracias al diputado Ismael García, y ahora tenemos otro diputado, Américo de Gracia. ¿Saben por qué? Porque buena parte de los anuncios hechos por el
señor Nicolás Maduro Moros como logros de su viaje en China, como éxito de su viaje en China. Resulta que son también lesiones gravísimas a los intereses de los trabajadores, a los intereses del pueblo venezolano. Ya nosotros en alguna conversación con el diputado Américo de Gracia habíamos ubicado algunas situaciones muy graves en el caso de la mina de las Cristinas, que es la mina de oro más importante del mundo, patrimonio de este país, de donde están corriendo a los mineros venezolanos y a los indígenas venezolanos para hacerlo a los chinos. ¿Qué te parece? Y por otro lado tenemos el tema de lo ocurrido con el llamado mapa minero de Venezuela. Ese es un contrato que acaba de anunciar el señor Nicolás Maduro Moros desde China. Se le van a pagar 700 millones de dólares a una empresa para hacer un mapa minero de Venezuela. Solamente hay dos detallitos que yo quisiera destacar ante la atención de ustedes. En primer lugar, que ese mapa minero ya existe y lo hizo la CBG. O sea, vamos a pagar 700 millones de dólares por una cosa que ya existe, que hicimos nosotros. Y la segunda cosa que les tengo que decir es que la empresa que supuestamente va a hacer ese mapa minero de Venezuela, que ya está hecho, es una empresa china. Es decir, nos estamos endeudando con China para hacer un mapa minero que ya existe y esos dólares van a ir a parar a una empresa china. Es decir, nosotros no vamos ni siquiera a oler esos dólares. Venezuela no va ni a ver esos dólares. Lo único que nos va a quedar va a ser la deuda. Entonces, de todo eso vamos a hablar con el diputado Américo de Gracia. Tengo entendido que tenemos un problema en la comunicación. Caramba. Bueno, ya estamos prácticamente en los minutos finales del programa de hoy. Yo lamento, de verdad, que no podamos mostrarles o compartir con ustedes esta información con Américo de Gracia, porque él es diputado por este circuito precisamente en el sur del estado Bolívar. El circuito donde Américo de Gracia es diputado es un circuito más grande que algunos países europeos, y él hizo esa campaña electoral en Curiara, en Bongo, en colas que les daban en avionetas de fumigación. Así hizo esa campaña Américo de Gracia, y así le ganó al oficialismo Américo de Gracia. Entonces, su opinión es una opinión extremadamente valiosa para todos nosotros. No tenemos aún la comunicación con él, lamento, porque es que en la zona donde él está es ciertamente compleja. Bueno, llegamos así al final de este programa. Trabajamos para ustedes en la producción de este espacio la inmensa red de dirigentes populares, dirigentes comunitarios que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio nos apoyó en la producción nuestra compañera Yelixa Donis, en el control técnico estuvo Julio Pinto, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, y en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.